Les doy la bienvenida a este conversatorio que nos va a trasladar a inicios del siglo XVII, a unos años que marcaron el contacto entre el mundo cultural español y novohispano y esa otra cultura fascinante que es la cultura del Japón. Gracias a la lectura común de este hermoso librito, Shogunes y Navegantes, dos documentos novohispanos del siglo XVII, que ha sido elaborado por las bibliotecólogas Leticia Mayer, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas de la UNAM en el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales, y Pilar Galarza, técnica académica del IMAS, que colabora ya desde hace algún tiempo con la doctora Mayer en ese proyecto de historia de la vida cotidiana, al tiempo que trabaja con el doctor Eduardo Robles en otra línea de investigación, que creo que habrá ayudado también a la elaboración del libro sobre estudios sociales en ciencia y tecnología. Yo quiero comenzar agradeciendo a ambas autoras que hayan confiado en el CEMAP y en el CNISM para organizar este evento, y agradeciendo también su presencia física o virtual a tres importantes expertos en la cultura novohispana. En primer lugar, la doctora Gonzalo Aizpuru, a quien todos y todas ustedes conocen sobradamente, coordinadora del Seminario de Vida Cotidiana en el Colmex, máxima autoridad y referencia obligadísima a través de sus múltiples publicaciones para cualquier persona que decide investigar sobre la sociedad y la cultura novohispanas. Le estamos agradecidísimos los que hemos acudido a sus libros. Miguel Ángel Vázquez, miembro de ese mismo seminario, investigador del CITRU, experto en ese ámbito también de esos viejos papeles por su labor como analista en el Archivo General de la Nación y sus trabajos también en el Museo Nacional del Virreinato, y Daniel Meirán, catedrático jubilado de la Universidad de Perpiñán, a quien debemos precisamente, quienes estamos aquí, el haber establecido puentes de contacto imprescindibles entre instituciones europeas y mexicanas, como prueba el acto de hoy. El profesor Meirán es un grandísimo especialista en el ámbito mexicano, pero queremos agradecerle especialmente esos puentes que ha creado entre México, Italia, España. Bien, si les parece bien, en la primera parte del conversatorio yo iré dando la palabra a los distintos participantes para que a través de sus intervenciones podamos ir acotando líneas de reflexión en torno al tema del libro que nos ocupa, y a continuación daremos paso a un diálogo más abierto en el que podrán participar quienes lo deseen, bien a través de las intervenciones en el canal de YouTube del Centro Benedetti, bien mediante la liga Zoom que les vamos a dejar también en el canal para que puedan realizar sus preguntas de viva voz. Pues siguiendo entonces el orden del programa, comienzo dando la palabra a la doctora Pilar Gonzalo Aizpuru, quien nos va a hablar de forma especial sobre el seminario de vida cotidiana en el que se inscribe la redacción del libro Shogunes y Navegantes, sobre los objetivos de este seminario y su desarrollo. Muchísimas gracias, doctora Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un gusto platicar, escucharles, intercambiar opiniones con ustedes. Y es un gusto también el poderles presentar, informar acerca de cómo hemos ido creando esto que era una semillita insignificante y ahora es una obra extraordinaria del Seminario de la Vida Cotidiana. Para ser breve y no entretenerlos demasiado, me refiero solamente a su origen, nada más y nada menos que hace 22 o 23 años. Es cuando comenzamos a trabajar. Muchos de los compañeros que ahora mismo están en el seminario estuvieron en los primeros días también. Y nuestra primera obra, que por cierto les voy a compartir ahora para que vean en qué consistió esto, con lo cual comenzamos, fue una gran historia de la vida cotidiana en México, una obra magna que ha tenido un gran resultado, ha sido reimpresa
muchas veces, 6 volúmenes, 5 tomos, en los cuales hicimos nuestra presentación oficial verdaderamente exitosa como historiadores de un tema o de una multitud de temas que ni siquiera entonces sabíamos hasta qué punto nos iban a llevar en búsquedas de situaciones, personajes, momentos que no imaginábamos. Esa historia de la vida cotidiana en México es una obra rigurosamente académica, con especialistas, totalmente reconocida, con la cual pudimos seguir adelante con lo que en aquel momento había surgido entre los compañeros que por el momento no éramos más que ocasionales autores o coordinadores de esta obra, en la cual enlazamos con lo que es de verdad el Seminario de Historia de la Vida Cotidiana. ¿Qué es lo que nos movió? Después de haber escrito 40, 50, 80 páginas, nos dimos cuenta cuánto nos faltaba, cuánto habíamos podido decir y cuánto nos quedaba por decir. Entonces fuimos agrupándonos en el seminario, en el cual en un principio lo único que hacíamos era, a ver, esto no me pasa, lo único que hacíamos, bueno, quiero regresar, pero me temo que vamos a seguir viendo esto mientras yo no aprenda a moverlo. En las preocupaciones que en aquel momento nos habíamos descubierto. Esas preocupaciones se referían a una serie de temas diversos, en los cuales estoy enojada con esto. Vamos a ver si consigo cerrarlo. Pues no puedo cerrarlo. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue reunirnos, hablar, comentar y discutir. Hablábamos porque nos reuníamos y a veces nos comunicábamos de lejos. En esta primera época venían compañeros de Querétaro, de Puebla, de Zacatecas, cada vez que nos reuníamos a decir de qué queremos hablar, porque todos teníamos muchos temas, muchas cosas que decir. Y al fin lo concretamos en el primer tema, que fue el de los miedos. El miedo fue lo primero que a todos nos unía, porque todos teníamos historias de archivo, todos somos ratones de archivo, todos tenemos cientos y miles de documentos en nuestra memoria o en nuestro archivo. Y en ese momento el miedo fue lo que se fue perfilando como un nuevo tema en el cual íbamos a trabajar. Ese nuevo tema en el que queríamos trabajar tenía tantas facetas que nos iba a llevar desde los miedos escatológicos, el infierno, el demonio, la fatalidad, hasta los miedos inmediatos, no voy a tener para comer mañana, hasta el miedo al otro, tan general en nuestra vida personal y en las vidas nacionales. Ese país, esa región, ese pueblo, ese tribu es amenazador. ¿Por qué es amenazador? Porque el miedo está en mí. En ese momento es lo que teníamos como única forma de acercarnos. Y esta historia de los miedos nos llevó a una serie de libros que primero fue el de los miedos en la historia y enseguida nos llevó al siguiente, una historia de los usos del miedo, porque donde hay miedo siempre hay alguien que se está beneficiando de ese miedo, siempre hay alguien que saca ventaja de ese miedo. ¿Por qué tenemos miedo al comunismo? ¿Por qué tenemos miedo a los ateos? ¿Por qué miedo a los masones? ¿Por qué? Porque alguien quiere que tengamos ese miedo y porque alguien que se siente superior puede manipular a los demás en esa situación. Entonces, pasando de esto, llegamos a la posición contraria. A partir de reuniones mensuales, continuas, conversaciones, intercambio de opiniones, para hablar ahora del amor. Nos encontramos con algo que también habíamos visto cuando tratamos de las tradiciones, porque cuando hablábamos de tradiciones nos dábamos cuenta de que había algunas que nos hacían felices,
algunas con las cuales estábamos orgullosos, contentos, mientras que otras nos atemorizaban. Y había gozos y había sus sufrimientos. Estoy enlazando no solo temas muy diversos, sino también, a ver, permítanme que por fin creo que voy a poder salir de aquí. Ahora sí, creo que estarán viéndome ustedes. Entonces, de esa manera, nos dimos cuenta de que cuando la gente está asustada, amedrentada, triste, se queja, escribe, nos deja testimonios. Cuando están contentos, no nos dicen nada. Es muy difícil encontrar documentación de alguien que diga qué feliz se siente y cuánto quiere a su familia, a sus amigos, a su país. A pesar de todo, conseguimos acercarnos y con eso fuimos poco a poco abriendo cada vez más. A ver si ahora lo hago un poco mejor. Fuimos abriendo, pues no lo hago mejor, lo hago peor. Aquí tenemos los gozos y sufrimientos, el hambre que hace sufrir y los festines, que son su contraparte. Penurias del cornudo. Es muy triste para alguien que ha disfrutado de los placeres del lecho, encontrarse que hay otros que compartieron esos mismos placeres, de los miedos naturales y miedos artificiales, culturales. La mayor parte de los miedos que padecemos, todas las sociedades padecen, son miedos culturales. El miedo a los pobres, porque son feos, porque son sucios, porque me pueden contagiar enfermedades. Y el miedo a los otros, hasta un terremoto que fue causa de que se interrumpiera la revolución de independencia. Sobre el amor pudimos localizar temas verdaderamente seductores, como qué tanto eran difíciles, o alguien dijo que prohibidas, las relaciones entre gentes de distinta raza, de distinto color, de distinta casta. Esto de las castas y las calidades es una preocupación constante porque se ha entendido de una manera equivocada y no tiene nada que ver con lo que era la realidad. Pero sigo con nuestros temas para que tengan ustedes por lo menos una probadita de todos los temas abiertos para los espacios de la vida cotidiana. En estos espacios tenemos espacios de vida y de muerte, espacios de gozo y de sufrimiento, de trabajo y de holganza, de el hogar, la vecindad, la comunidad. Y algo que ha estado presente a lo largo de todas nuestras investigaciones, la idea del permanente conflicto entre pasado y presente, generaciones actuales y venideras, extranjeros y nacionales. Este conflicto que permanentemente negociamos, en el que siempre hay una parte de resistencia y una parte final de acuerdo, de acomodo. Todo lo que les he venido pasando son portadas de nuestros libros, cada uno de ellos sobre estos temas. La historia y lo cotidiano entra un poco más en nuestro quehacer, en nuestra actividad de búsqueda, de logro, de discusión. El último acaba de salir, está sobre mi mesa, Honor y vergüenza. En este tratamos de cómo lo que creemos que es una cosa del pasado es la literatura barroca del no. Sigue existiendo de alguna manera esta idea del honor, aunque cada vez la entendamos de distinta manera. Y concretándome ya, acercándome más bien al tema del libro que estamos presentando ahora. Esta es una pequeña colección, La aventura de la vida cotidiana, de la cual ustedes conocen el de Shogunes y Navegantes, que es el que van a comentar. Pero les voy a mencionar otros títulos en el mismo formato. Los patriotas en escena, de Miguel Ángel, que está aquí acompañándonos en este momento. Habla no solamente del teatro, del cual sabe muchísimo, sino de momentos críticos, de momentos en que tiene un arraigo en nuestra vida cotidiana.
Y como me emocionó desde el primer momento en que Miguel Ángel me lo contó, me refiero a un pequeño detalle dentro de su libro y de sus inacabables investigaciones. Cuando está entrando el ejército enemigo por las calles de la Ciudad de México, se están oyendo las botas de los soldados y los espectadores en el teatro cantan el himno nacional. Hasta de esta manera les conmovía. Y seglares en el claustro, porque tenemos la idea de que los conventos son para las monjas, pero no era así. En el mundo barroco, en el mundo de la Nueva España, había muchas mujeres. Otro libro de Leticia Bayer, la misma autora de Los Shogunes, es el caso criminal de oficio. No, perdón, este no es, este es de Antonio Rubial. El de Leticia está en otra parte. El de Antonio Rubial es un caso criminal sumamente interesante de esta monja embarazada, esta monja que tuvo un hijo, esta monja que hizo un agujerito para pasar del otro lado o para que pasase su amante al claustro. Un divorcio secreto en la Revolución Mexicana. ¿Por qué con tanta prisa se dictó la ley de divorcio si estaban trabajando en una constitución? ¿Cuál era la urgencia? Había alguien que tenía urgencia. Había alguien muy influyente que quería esa ley del divorcio. El último, otra vez con Miguel Ángel, Ebrios y Laboriosos, es el que en este momento está saliendo de la imprenta, fresquecito y aromático. Yo he participado en varios de estos libros y algo que me interesa, porque básicamente mi interés es más teórico, aunque mis investigaciones son anecdóticas y personales, hablando de historia, lo cotidiano, las costumbres, la cultura. ¿Cuáles son las herramientas que manejamos, iguales y diferentes, a las que se usa para hacer historia política, historia social? En realidad, la historia de la vida cotidiana no es más que historia social, pero es una historia social que entra dentro de nuestros sentimientos, de nuestras capacidades de sufrir y gozar, de nuestros deseos. Y finalmente, aunque hay muchos títulos, cada uno de estos renglones son títulos de otros libros, el de Antonio Vanegas, y tienen ahí a la Catrina, tan famosa, tan popular, y el derecho a vivir como una mujer amante y amada, un caso judicial apasionante de la primera mitad del siglo XX, feminismo y racismo. En fin, son muchos los libros que llevamos ya trabajados y seguimos trabajando en ellos porque realmente los temas no se acaban nunca y nos damos cuenta de que si pudiéramos seguir haciendo esta forma de historia en la cual nos interesan los sentimientos, las actividades, las necesidades, todo lo que intercambiamos cotidianamente, es verdaderamente la historia. Conservamos mucho más de la manera de cocinar, la manera de divertirse, los libros que leemos, la forma en que nos tratamos, mucho más de eso que de una batalla cuyo nombre tenemos que recordar y cuya fecha está en todos los libros. De esa batalla no nos ha quedado más que un viejo rencor que no hace ninguna falta recordar. Y sin embargo, de todo lo demás, del pan caliente y las tortillas, de los saludos y los abrazos, del trabajo y de la labor de nuestras manos, de eso es de lo que está hecha nuestra historia. Y eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que queremos que sea la historia necesaria, la historia de hoy y del futuro. Y no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Gonzalvo. Ha sido un gusto escucharle, un gusto recordar todos esos, bueno, no todos, porque como usted dice, es imposible recorrerlos todos, pero esos títulos tan destacados de ese seminario que sin duda es esencial y como dice usted, nos plantea otro tipo de historia, mucho más reconciliadora y mucho más humana, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Bien, dado que por motivos personales el doctor Meirán no podía acompañarnos hoy a través de esta liga Zoom como le hubiera gustado, hemos grabado un pequeño vídeo con su intervención que creo que va a servir perfectamente como introducción ya al libro que comentamos hoy. Ustedes me dirán, voy a compartir ya la pantalla y ustedes me dirán si se escucha bien. Gracias al Centro de Investigación Mario Benedetti. Gracias miles a la Universidad de Alicante. Gracias miles a nuestra anfitriona, amiga, la doctora Beatriz Aracil. Permitirme participar con unos comentarios a la presentación de este libro muy original, Shogunes y Navegantes, dos documentos novohispanos del siglo XVII, publicado por el Colegio de México en 2021, de las investigadoras Leticia Mayer Celis y Pilar Galarza Barrios. Académicas las dos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Es decir, el alto nivel científico de esta investigación que junta el amor a los libros con las avanzadas de lo digital y que les permitió a ellas encontrar dos documentos poco conocidos, la relación que hace don Rodrigo de Viveros y Velasco a Berrusa, 1609, publicada en 1855, y la relación del viaje hecho para el descubrimiento de las islas llamadas ricas de oro y plata, situadas en el Japón, de Sebastián Vizcaíno, 1614, publicada en 1867. Este librito es un modelo de lo que puede ser una investigación en archivos, en bibliotecas reales o virtuales, útil a todo futuro investigador, porque fusionan en él el trabajo de las bibliotecatólogas y el de verdaderas historiadoras, para quienes todo es cuestión, cito, de interesarse y curiosear, es decir, inmiscuirse con el objeto del estudio. Y eso me recuerda el aviso de Fernández de Oviedo, del proemio del tomo segundo de su Historia General y Natural de los Simios, cuando escribe, es necesario escudriñar y entender y notar ante todo documento o testimonio. Además, este libro de dos científicas revela a dos escritoras. Se lee como una novela de aventura, en que, por una serie de eventos azarosos, se dieron los primeros contactos oficiales y diplomáticos entre personajes japoneses, españoles y novohispanos. Lo que me ha interesado particularmente entre estos dos encuentros con el Japón es la confrontación de dos visiones, la visión española y la visión novohispana, frente a un objeto totalmente nuevo y exótico, el Japón. La visión novohispana, representada por Rodrigo de Viveros y Aberrusa, que había sido gobernador de Manila y que había intervenido a favor de los japoneses ya, y la visión española, la de Sebastián Vizcaíno, nombrado embajador por parte del rey, encargado de una misión en Japón. La visión novohispana de Viveros fue cordial, amistosa, respetuosa de las tradiciones y costumbres japonesas, y la visión española, la de Vizcaíno, fue más tradicional, más asentada en los valores de conquista y de cristianización, poco diplomática, y entonces, de cierto modo, fracasó. Las dos visiones concluyen con el envío de una embajada japonesa a Nueva España, con la de Viveros 1610, y a España, pasando por Nueva España, con la de Vizcaíno 1614. Las dos embajadas comentadas por Chimalpaín, el mensajero con escudo, en su famoso diario, revelan particularmente la primera, la de Viveros, un asombro y una admiración ante los representantes de seres tan diferentes como lo podían ser en la época los japoneses.
La segunda de Vizcaíno es más política y menos entusiasta. Todo ello me conduce a pensar que en los años 1600, 1650, siglo XVII, entonces, Nueva España, o mejor dicho, México, revela al mundo y se revela a sí mismo su dinamismo cultural, político y económico. Un verdadero siglo de oro novohispano que atrae a los letrados de todas partes. Mateo Alemán hizo el viaje. Cervantes quiso hacerlo, pero no se arriesgó. Pintores, poetas, como el famoso Bernardo de Balbuena, que lo celebra en su grandeza mexicana en 1604, un verdadero himno a la belleza de México, el ombligo de la luna, que se vuelve centro y atracción del mundo, y por eco, un himno también a España, evidentemente. Escribe esto Balbuena: México al mundo por igual divide, y como a un sol la tierra se inclina, y en toda ella parece que preside. En ti se junta España con la China, Italia con Japón, etc. Ya con el tornaviaje de Acapulco a Manila, descubierto por Andrés de Urdaneta, se cumplió, a mi parecer, el viejo sueño colombino y cortesano de encontrar el camino más corto a las especierías. A partir de los años 1566 se inaugura una vía muy exitosa con el galeón de Manila o la nao de China, que duró hacia 1815. Y Nueva España era y fue el necesario punto de partida y punto de retorno. Entonces, como hay que pararse, tengo que felicitar de nuevo a nuestras investigadoras Pilar y Leticia, porque con este trabajo dan el gusto a las futuras generaciones encontrar piedras preciosas en los documentos escondidos en los fondos de las bibliotecas. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que con este vídeo del profesor Meirán ya nos vamos adentrando desde esa colección del Seminario de Vida No Hispana de vida cotidiana, perdón, hasta este libro concreto de Sogunes y Navegantes. Así que ahora sí le pediría a Pilar Galarza que en nombre de las autoras también de Leticia Mayer pudiera explicarnos ahora un poquito más detalladamente pues las motivaciones, los objetivos, ese proceso de elaboración de esta investigación en la que ya nos introducía el doctor Meirán. Abre el micrófono, Pilar, por favor. Perdón, pero me ha conmovido las palabras de Daniel Meirán, mi estimado doctor. Él sí, un investigador como la doctora Mayer. Yo soy una marinera académica. Realmente me ha conmovido, nos conmovió sus palabras. Creo que la doctora Mayer estará igual. Y le agradezco muchísimo su interés en conocer el libro, en leerlo, en hacer esta reseña acuciosa, centrada, ¿no? Y la cita maravillosa con la que termina y que revela su tremendo amor que tiene Daniel por México, ¿no? Entonces, gracias Daniel Meirán por estar aquí con nosotros a través de tus palabras. Bien, pues buenas tardes y buenos días a todos. Nos sentimos infinitamente agradecidas por el interés y entusiasmo de las anfitrionas amigas, Beatriz Aracil Barón, directora del Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti, y quien nos hizo la invitación para presentar esta obra. Amén de su valiosa ayuda en 2020, proporcionándonos información para este pequeño libro. Asimismo, a Patricia Espinato, responsable en Milán del Instituto de Historia de la Europa Mediterránea. Nuestro reconocimiento por su interés y las recomendaciones para mejorar el texto. Gracias infinitas a los honorables comentaristas aquí presentes y a todo el equipo de trabajo del Centro de Estudios Mario Benedetti, Mónica Ruiz Bayuls y Alexandra García. Deseamos expresar nuestra gratitud también a Rosario Páez Flores, de la Biblioteca Nacional de México, por sus impecables sugerencias y su invaluable apoyo paleográfico durante nuestro estudio. De nuestra casa UNAM,
primeramente al personal de la Biblioteca de Limas por sus gestiones para los préstamos interbibliotecarios, a Marta Flores Domínguez por su buen trabajo fotográfico, así como a Vanessa Gil. Asimismo, a Ana Cecilia Pérez, Ramiro Tobar, Julio Roldán, Mauricio Fuentes, Katia Rodríguez y a la unidad de publicaciones por su atención expedita en la difusión y retransmisión en esta virtualidad. Gracias a todos los asistentes, colegas, amigos, familia e interesados que se han conectado. Es un honor para la doctora Leticia Mayer y para mí estar reunidos en este conversatorio. Nos sentimos realmente halagadas y nerviosas por conocer las opiniones de los aquí reunidos. Muchas gracias, doctora Pilar Gonzalo, por sus siempre gentilezas, su meticulosidad y empeño para llevar a buen puerto la edición de este libro en el Colegio de México, una institución importante en la historia, en la cultura y en la ciencia en México. Gracias siempre, Daniel Meirán, por tu interés en el diario de Chimalpaín y expresar tempranamente tu interés en tener este pequeño libro. Un privilegio conocer ahora tus encomiables comentarios. Gracias a mi excompañero de trabajo y amigo de generosa escucha, Miguel Ángel Vázquez. El azar nos vuelve a juntar, Miguel Ángel, en torno ahora a este libro. Finalmente, y no por ello menos importante, sino porque los anfitriones son primero, muchas gracias por siempre, doctora Leticia Mayer, por su invitación para participar en este ensayo y confiar en una marinera, por su buena capitanía y que sin soltar el timón me dejé mecer por la historia y el mar de información que fuimos localizando en las bibliotecas y en la internet. Leticia Mayer nunca perdió la ruta. Me hizo parar cuando el entusiasmo al mirar otras islas me desviaban del tema principal. Reconocí su rigor en la metodología, su capacidad de trabajo, la acuciosidad en cada línea escrita, en la lectura bien pronunciada de las citas del español antiguo. Realmente disfruté la aventura que ha sido esta investigación histórico-documental. Pues bien, como marcan las buenas formas, hay que obedecer a las anfitrionas. Llevo 2 minutos o 2 minutos y medio, paso a hablar de los objetivos y el proceso de trabajo, que es lo que nos pidieron. La doctora Mayer y yo trabajamos en el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales en el IMAS. Ella es investigadora especialista en Historia Social de la Cuantificación. Yo, bibliotecóloga y técnico académico, participo en la línea también de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Los vasos comunicantes entre ambas fueron los libros, bibliotecas, documentos y asuntos históricos. A partir de un libro publicado por Mayer en 2015, Rutas de Incertidumbre, Ideas Alternativas sobre la Génesis de la Probabilidad, siglos XVI y XVII, ella conoció por casualidad 2 manuscritos del siglo XVII, uno del criollo Rodrigo de Vivero y Averruza y el segundo del español Sebastián Vizcaíno. Ambas figuras interesantes y que ante una serie de hechos azarosos se dieron los primeros contactos oficiales y diplomáticos entre personajes japoneses, españoles y novohispanos. Sucintamente, los objetivos fueron: localizar ambos manuscritos. B. Conocer y analizar los contenidos de los textos. C. Identificar cómo se dieron los primeros contactos oficiales y diplomáticos entre personajes japoneses, españoles y novohispanos. D. Conocer cómo intervinieron el concepto del honor y la diplomacia en estas historias y cómo se relacionaron estas 3 culturas. Pues bien, el proceso de trabajo. Por un lado, buscamos y localizamos en diversos catálogos electrónicos de bibliotecas y en el Google a nuestros actores principales, los 2 manuscritos de Vivero y Vizcaíno. Conseguimos los libros para su revisión y se fueron desplegando como un abanico los diversos estudiosos y traductores de los manuscritos, que desde el siglo XIX al XXI hemos identificado, hasta el momento, en 10 fuentes distintas, aunque la primera edición japonesa de 1929 tuvo 3 ediciones posteriores. Decidimos entonces ampliar el capítulo y elaborar una línea de tiempo con nuestras fuentes y abrir un nuevo espacio a estos personajes. Los hispanistas, traductores, historiadores y literatos, como José Joaquín Pesado, Romero de Terreros, Ushmani, Ogaki, Murakami, Brudel, Solá, entre otros, realmente
nos sorprendieron con los estudios y los análisis de las fuentes. Entonces, era importante para nosotros darles el lugar que merecían, ¿no? Por otro lado, tuvimos la oportunidad de poder comprobar que las dos copias que hasta entonces se tenían identificadas que existían sobre la relación de Vivero están en la biblioteca del Museo Británico de Londres, así como en la biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid. Por simple acuciosidad decidimos verificar que estuviera la liga web y en ese sentido poder enriquecer este trabajo, ¿no? Para aportar un poquito más allá de lo que ya está asentado en las otras fuentes. De tal suerte que, como vivimos con el Open Access a flor de piel, quienes revisaron y leyeron el libro encontrarán estas diferentes citas electrónicas. Haber encontrado una tercera copia del manuscrito de Vivero en México, bajo el resguardo de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en realidad nos generó una tremenda alegría, y el valor documental que tiene y saber que lo tenemos aquí realmente nos hace pensar que en algún momento podríamos ir a Monterrey a conocer esa biblioteca maravillosa. Muy bien, para el marco referencial se reconstruyó la historia del periodo analizado de Japón, España y Nueva España. Como dice Fernán Brodel, cito, la historia es la representante de todas las ciencias sociales en el terreno pasado. Ya casi para concluir, el último aspecto de trabajo, para la premisa del honor en la diplomacia se contó con diversas fuentes. Sin embargo, el libro El cortesano, del italiano Baltasar Castiglione, publicado por primera vez en 1528 en Italia, fue ampliamente difundido y de particular influencia en Europa. Y este documento, este libro, sirvió para identificar ciertas frases, comentarios y hasta ciertos comportamientos que Rodrigo de Vivero tuvo durante su estancia en el Japón. Se puede asegurar que Rodrigo de Vivero leyó este libro, ya que en su manuscrito menciona algunas frases textuales aludiendo a lo que significa ser un cortesano. Peter Burke dijo sobre el cortesano, cito, ayuda a entender el sistema de valores europeos desarrollados particularmente en los siglos XVI y XVII. Pues bien, nos disculpamos por la extensión de este resumido texto, pero nos interesa muchísimo más poder escuchar a los otros ponentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras, por esa explicación, como decíamos, de ese desarrollo de la investigación, que bueno, en el diálogo tendremos que hablar también de estos libros que han sido pandémicos, ¿no? En qué medida esta investigación se ha visto afectada, pero al mismo tiempo también ha descubierto las posibilidades de la red en este tiempo. Bueno, como no sé si se ha oído bien el inicio de nuestras intervenciones, voy a recordar que la persona que va a intervenir a continuación, Miguel Ángel Vázquez, es miembro del Seminario de Vida Cotidiana que coordina la doctora Gonzalvo, es investigador del CITRU y es además experto en este tipo de documentación que han manejado las autoras del libro, puesto que ha trabajado tanto en el Archivo General de la Nación como en el Museo Nacional del Virreinato. Nosotros le pedimos a Miguel Ángel Vázquez que se encargara de realizar una reseña crítica, ya propiamente dicha, de shogunes y navegantes, que creo que puede servir también para invitar a la lectura de este libro por parte de quienes no lo hayan hecho todavía. Así que, Miguel Ángel, muchísimas gracias por participar y tuya es la palabra. Muchas gracias. Yo igual quiero agradecer, perdón, primero a la doctora Gonzalvo, que me invitó a formar parte del Seminario de la Vida Cotidiana hace ya 17 años, que se dice rápido, y entonces tengo la fortuna de haber conocido y participado en varios de los volúmenes que ella presentó. A Pilar Galarza y a Leticia Mayer, que igual a Pilar la conozco desde hace muchos años.
Y por coincidencias o por azares del destino, yo diría, Pilar y yo primero coincidimos en el Archivo General de la Nación y curiosamente no nos conocimos. Nos conocimos hasta que yo ya había salido de ahí, llegué al CITRU y Pilar era la coordinadora de documentación y entonces en esta labor que se conoce como descarte, que consiste en sacar los libros que no son del tema para donarlos a otras bibliotecas, un día yo me encontré con una pila de libros que justamente la coordinadora iba a mandar a otros centros y ahí se encontraba un libro escrito por Luis Muro en 1970 y que curiosamente se llama La expedición Legazpi Urdaneta a las Filipinas, 1557-1564, que es este libro que tengo acá, y que Pilar, yo llegué y cuando vi lo que iban a regalar, la persona que se iba prácticamente a deshacer de estos libros, yo le advertí que era una joya, una verdadera joya, y entonces generosamente y sin saber que años después Pilar iba a estar en estos temas, me lo regaló, es decir, en lugar de mandarlo a una biblioteca, se lo dio a, pues, a un joven en aquel tiempo que estaba interesado ya en estos temas de la navegación. Entonces, digamos que para mí la historia de este libro empezó en 1992, cuando Pilar me regaló el ejemplar, ¿no? Ahora bien, en el caso de Leticia Mayer, nosotros como integrantes del seminario, cuando empezó la colección de Historia de la Vida Cotidiana, la doctora Gonzalvo nos propuso que escribiéramos una serie de trabajos de divulgación. Originalmente estaban pensados para los estudiantes, particularmente los estudiantes de historia, y después se fue extendiendo el objetivo hacia todas aquellas personas interesadas en la historia. Nosotros debatíamos mucho acerca del carácter de los libros de difusión, de divulgación, y algunos compañeros nos advertían que de pronto estos libros eran demasiado sencillos, ¿no? Incluso algunos hasta banales, digamos. Y entonces Leticia Mayer, yo recuerdo que ella nos advertía que si bien era cierto que nuestros libros eran de divulgación, a diferencia de otros, eran resultado de varios años de trabajo y tenían, digamos, eran resultado de la consulta de archivos, de la lectura de textos antiguos, y que entonces, decía ella, sí son de divulgación, pero tienen una base académica sólida, ¿no? Este dicho de Leticia Mayer se comprueba justamente con su obra, ¿sí? Más adelante me voy a referir a otros temas también compartidos con ella, que puntualmente lo señaló en el seminario, un poco lo que decía Daniel Meirán en cuanto al tipo de escritura y la relación entre la historia y la novela histórica. En México, particularmente en la UNAM y en el mismo colegio, en el seminario, hemos discutido también acerca del carácter de la historia y de la novela histórica, y créanme que han sido discusiones bastante serias, bastante, ¿cómo les diré? Con puntos de vista muy extremos igual, en cuanto a que nos atrevemos a decir que una cosa es hacer novela histórica con ciertos datos poco fieles, comprobables, y otra cosa es hacer la historia de carácter riguroso, ¿no? Sin descartar, pues, la utilidad de la novela histórica, pero sí tratando de salvar los límites, ¿no? También nos hemos enfrentado con la idea de que, bueno, es más fácil que la población en general lea la novela histórica, ¿no? Ahora bien, cuando a mí me piden una reseña crítica, por el carácter, por el contacto que yo tengo con Pilar Galarza y con Leticia Mayer, me resulta muy complicado así ser crítico y estricto.
Desde que Pilar me regaló el libro, y que también fue una mera casualidad, quiero pensarlo, me dijo que a ver qué me parecía, que esperaba que mi juicio, y yo le dije, bueno, Pilar, yo no tengo nada que enjuiciar, al contrario, yo solamente puedo elogiar el trabajo de ustedes, justamente porque conozco la trayectoria de ambas y un poco como decía Daniel Meirán, a mí me sorprende porque ellas, Leticia Mayer siendo historiadora y metida en un instituto de matemáticas y todo esto, Pilar Galarza entre el teatro, la literatura, la nanotecnología, la neurociencia, etcétera. Entonces, desde ahí el trabajo ya resulta bastante atractivo, ¿no? Ahora, yo diría que yo voy a expresar mis impresiones, pues, como lector, pero por un lector muy afortunado, porque las conozco, es decir, primero las conocí, bueno, primero conocí a Pilar, después me integré al seminario y después conocí a Leticia Mayer, entonces mi punto de vista es un poco distinto, ¿no? La colección de la historia de la vida cotidiana, nosotros lo tenemos muy claro porque lo hemos repetido a lo largo de varios volúmenes, se compone de 4 partes. La primera parte es una, digamos, es una exploración en cuanto a que nosotros, y bueno, en este caso, Pilar Galarza y Leticia Mayer, lo que hacen es explicarnos cómo llegaron al documento. Desde ahí nosotros, la doctora Gonzalo plantea justamente el término de aventura, ¿sí? Es decir, cómo encontramos estos documentos, cómo les vamos a indicar o les vamos a proponer a los jóvenes de hoy, ¿sí? Que más allá de la cuestión tecnológica, de la red y todo eso, hay una serie de documentos resguardados en los archivos, en este caso, desde el siglo XVII, y cómo ahí viene la parte exhaustiva y la parte seria que refería antes en las palabras un poco de Leticia Mayer, que es esta búsqueda bibliográfica, esta conjunción entre el, como ellas dicen, el olor de lo antiguo, el placer de tocar los pergaminos, ¿no? Yo casi diría el polvo, ¿no? Los bichos que están ahí entre los archivos, ¿sí? Que ahora nos daría muchísimo miedo, y las redes sociales que aparentemente tecleando nos dan respuesta para todo, es decir, cómo conjuntar eso. Y me parece que ahí está justamente el oficio de historiador, aunque Pilar diga que no es historiadora, pero sí tiene rasgos, pues, o por ahí podría ella agregar un punto más a sus saberes, ¿no? De hecho, ya lo agregó. Entonces, ¿cómo a partir de esta mezcla entre lo antiguo y lo ultramoderno, digamos, viene todo esto, ¿no? Generalmente cuando nosotros empezamos a estudiar la época colonial, nos encontramos que el interés de los historiadores está en la conquista o en la independencia. Y que hay un siglo oscuro, si la época colonial para los nacionalistas del 19 es una época oscura en que llegaron los terribles españoles y acabaron con las míticas sociedades prehispánicas, el siglo XVII es todavía más oscuro. Con excepción de Sor Juana Inés de la Cruz, pues no pasó absolutamente nada. ¿Sí? Esa es la primera idea que nosotros tenemos como estudiantes de historia. Sin embargo, cuando llegamos a libros como este, descubrimos pues no solamente de la riqueza de la época colonial, sino la riqueza del siglo XVII. Ahora bien, en esta lógica de la historia tradicional, nosotros pensamos que el siglo XVII pues no le interesa a nadie. Y entonces, Leticia Mayer y Pilar Galarza nos demuestran que desde el siglo XIX ya hay un interés. Perdón, se oyen unos ruidos, pero es cosa de la pandemia. Yo estoy en mi casa y no sé quién está pegando por acá, pero bueno, no sé si ustedes los escuchan. Y es algo pues que yo no puedo controlar. No sé si les molesta mucho y me muevo o me quedo aquí. Me quedo aquí, perfecto. Bueno, en el siglo X, ya desde el siglo XIX, los historiadores se ocupan
en buscar documentos del siglo XVII y en publicarlos, lo cual es una gran novedad, porque los historiadores del siglo XIX muchas veces basaban la valía de sus estudios en la posesión de documentos antiguos. ¿Sí? Es muy común que alguien diga, y de acuerdo a un documento de mi propiedad o de acuerdo a un documento que me fue entregado, etcétera, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con que estos documentos llaman tanto la atención que se publican, y no solamente se publican, sino que se van corrigiendo, aumentando, comentando. De ahí la riqueza documental y la importancia de esta primera parte de la aventura, que es el encuentro de los documentos, ¿no? En la segunda parte de los libros de esta colección, de acuerdo con el esquema, hay que hablar del contexto, es decir, cuál es la situación que privaba o cuál es la situación en la cual nosotros podemos insertar los documentos. Esta parte, a diferencia de la primera, que es bastante exhaustiva, esta parte a mí me resultó al principio un poco desconcertante, porque yo debo decirlo, me encontré con 3 pinceladas. En la primera pincelada se habla de 3 gobernantes japoneses, ¿sí? Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Más adelante vamos a comprender por qué son solo 3 y justamente porque son los protagonistas del siguiente capítulo. Esa es la parte de Japón. Así que justamente esta segunda parte, debo decirlo, se llama Japón, España y Nueva España. Entonces, Japón del siglo XVII, así muy estrictamente, son 3 gobernantes. España son 3 reyes, más o menos conocidos por nosotros también, y después de esto, yo cuando llego a la Nueva España, supongo que me voy a encontrar la lista de virreyes, y debo agradecer que no es así, sino que aquí ya hay un cambio, y entonces Leticia Mayer y Pilar nos presentan a grandes rasgos, insisto, en una gran pincelada, la situación general, digamos, así llanamente, del siglo XVII novohispano. ¿Qué pasaba en el siglo XVII novohispano? Particularmente en la diplomacia y en la economía. Y aquí es otra característica importante del libro. Ellas desde un principio advierten que su tema es justamente el honor y la diplomacia, ¿sí? Y cuando es necesario acuden otros temas, ¿no? Y entonces de aquí se nota que ellas tienen muy claro cuál es su objetivo, algo que yo como lector agradezco mucho, porque ellas van directamente al grano, es decir, no hay como estas divagaciones que de pronto encontramos en otros libros, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera parte que olvidé decir que se llama De viajes y libros, que es bastante sugerente. La segunda parte, repito, Japón, España y Nueva España. Entonces ya tenemos qué documentos encontramos, cómo encontraron y cuál es la situación en la cual se va a ocurrir lo que ellas platican en la tercera parte, que es justamente el análisis de los documentos. Aquí, nuevamente, encontramos un panorama muy amplio, exhaustivo, yo diría, del primer manuscrito, del de Rodrigo de Vivero, y después encontramos una pincelada, para repetir los términos, del segundo, que es el de Sebastián de Vizcaíno. Repito, uno está mi lectura fue entre interés y desconcierto, lo cual es una estrategia muy atractiva porque el desconcierto me llevaba a seguir leyendo. Daniel Meirán decía que se lee como una novela. En México nosotros utilizamos el término se lee en una sentada, justamente cuando nos referimos que nos sentamos en la silla, en el sillón, donde sea, y no podemos parar de leer. Entonces este libro tiene esa cualidad, insisto, en México, yo diría, lo leí de una sentada. Ya después tuve el placer de regresar a algunas partes, pero sí, yo no paraba de leer, pues, ¿no? Entonces,
el libro o mejor dicho, el primer manuscrito es muy exhaustivo, plantea, según ellas, según su objetivo, la cuestión del honor y la diplomacia, pero desde ahí uno empieza yo empiezo a formularme una serie de preguntas de otros temas que están por ahí, ¿no? Es decir, temas que tienen que ver con la vida cotidiana y que me voy a referir en la parte número 4. Repito un poco, el tema central es el honor y la diplomacia. Yo diría que este honor y diplomacia, ellas lo desmenuzan un poco entre el honor, la cortesía y la diplomacia, y más todavía en las reglas de cortesía. Se trata de dos autores, y aquí nuevamente Leticia Mayer y Pilar Galarza introducen algo que es bastante útil para los estudiantes y también para los historiadores, para los lectores en general, y que es la propuesta de que un personaje, en este caso un navegante, pues, es resultado al menos de 3 circunstancias, ¿no? Su origen, ¿sí? La doctora Gonzalo, por si faltara poco, también es especialista en historia de la familia. Entonces la doctora Gonzalo nos diría que su familia nuclear y su familia extensa, es decir, su núcleo familiar, el lugar donde nace, de donde son sus padres, etcétera, cuál es su posición económica. Después, una segunda parte, digamos, esta parte es como una herencia, ¿sí? Una herencia personal, digamos, individual. La segunda parte, que ya tiene que ver más con el propio sujeto histórico, que es el asunto de la experiencia personal, es decir, con quién convive, en qué círculo se mueve, qué oportunidades tiene, ¿sí? No es lo mismo uno que ha sido gobernante hasta otro que es navegante, cartógrafo, es decir, cuál es su visión de mundo, diría, ¿no? Y después, cómo asimila estas reglas de cortesía y de diplomacia, cómo las aplica. Entonces, sí, ellos, para decirlo llanamente, son producto del siglo XVII, pero también son producto de sus circunstancias personales, ¿sí? Y entonces ellas lo dan a entender a través del análisis de los documentos, ¿no? A través de la vida de ellos y justamente a través de los testimonios personales. En cuanto al relato de este grupo de embajadores al que también se refería Daniel Meirán, justamente nos llama la atención la descripción que hace Chimalpain de este cortejo de japoneses que llegan a la Ciudad de México y que con mucho acierto Leticia Mayer y Pilar Galarza lo denominan más que cortejo, un espectáculo. Y así debió haber sido, ¿no? Yo trato de imaginarme todas las leyendas y toda la tradición oral que hay acerca de Oriente en general, ¿sí? Y cómo se confronta, debe haber sido un golpe brutal, ver caminar a estos sujetos, que además eran muchísimos, no era uno ni dos, eran 200, 300, que sé, no recuerdo exactamente, y cómo Chimalpain los empieza a observar y los empieza a describir. Entonces aquí la pregunta es, sí, ya sabemos cómo Chimalpain vio a estos orientales. Lo que nos gustaría saber, o a mí me gustaría saber muchísimo, es cómo estos orientales vieron no solamente a Chimalpain, sino a los novohispanos, ¿sí? Hay un libro clásico de otra profesora del Colegio de México, que es Solange Alberro, que se llama Del Gachupín al Criollo, o Cómo los españoles dejaron de serlo. Nosotros como mexicanos hablamos de la mítica cultura prehispánica, cómo se cambian las costumbres, etcétera, pero también habría que ver cómo cambiaron los españoles, cómo se integran a este mestizaje, ¿no? Entonces, sí es muy importante la descripción de Chimalpain, pero yo también pienso en cómo los propios
orientales veían en ese momento a los novohispanos, cómo vieron la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Ahora bien, también me interesaría mucho, sabemos de la dificultad de las fuentes, pero cómo vio la población. Tenemos la visión de un personaje privilegiado que es Chimalpain, pero cómo vio el hombre común a estos orientales. En la historia de la vida cotidiana justamente nos dedicamos a la historia del hombre común, ¿sí? Entonces, yo pienso en una persona que, insisto, tiene todo un bagaje, todo lo que llamamos imaginario colectivo, y de pronto lo ve en vivo y en directo, ¿no? Y es muy revelador que Chimalpain junta o une de manera muy natural por las teorías de la época, el conocimiento, etcétera, la anatomía de estos personajes, su estatura, su cara, sus ojos, su complexión, y de ahí deriva hábitos, ¿no? Tiene la cara de un personaje sincero, tiene el cabello de alguien, de un noble, ¿no? Y entonces uno dice, wow, ¿cómo será mi cara, no? Cómo los rasgos físicos revelan cualidades, hábitos y costumbres, ¿no? Y entonces, ¿cómo repito otra vez, repito pues, cómo los orientales estarán viendo a los novohispanos y van a estar diciendo, sí, vimos a los españoles y tienen la codicia de los que buscan oro, ¿sí? Porque es un juego de espejos interminable, y además que en este tiempo nosotros ya lo podemos analizar, ¿no? En el siglo XVIII, cuando se hablaba de la importancia de las fiestas, uno de los regidores del ayuntamiento, al momento en que le dijeron, ¿sabes qué? Que tenemos que gastar menos para las fiestas porque es un gasto excesivo e inútil. Entonces el regidor tranquilamente dijo, al vulgo se le instruye por los ojos. Entonces, ¿cómo este cortejo, esta embajada de orientales, ¿sí? Era una gran oportunidad para que el vulgo, para que la población en general tuviera un acercamiento, ¿sí? Y entonces, por ese lado habría el aspecto histórico, sociológico, antropológico, y por el lado del teatro sería la cuestión del espectáculo, ¿no? Ya casi para terminar, me llama mucho la atención que a lo largo de este capítulo, las autoras hablan del gran poderío del monarca español, el más rico, el más ostentoso, no solo de Europa, sino del mundo entero, ¿sí? Y este monarca tan rico y poderoso, resulta que en las últimas páginas, cuando va a mandar al segundo embajador, las mismas autoras dicen, y es que la corona no tenía dinero y estaba interesada en la isla de oro y la isla de plata. Y entonces yo digo, a ver, esperen, si llevo ciento y tantas páginas con la idea de la grandeza del rey, y ahora resulta que este rey no es tan rico como me habían platicado. Y entonces, ¿sí? De ahí la complejidad de la historia y de la interpretación histórica. Sí, puede presentarse como el gran monarca con un poder, con un ejército invencible, etcétera, pero en realidad puede ser una monarquía débil con falta de recursos, con un ejército que es derrotado, con unos marineros que se pierden, ¿sí? Y entonces de ahí el interés de buscar esta isla de oro y esta isla de plata, ¿no? Ahora bien, ya para terminar, en el cuarto capítulo, que es epílogo, diplomacia y vida cotidiana, ellas insisten en el asunto del honor y la diplomacia, cómo estos rasgos determinan la vida cotidiana, y a partir de los relatos de los navegantes, nosotros conocemos cómo tenemos un acercamiento, digamos, a la vida de Oriente, ¿no? Hasta la fecha, en general, los mexicanos, no sé, en otros países, pero nosotros decimos Oriente y no distinguimos entre Filipinas, Japón, China y una serie de islas que ni siquiera conocemos por su nombre, ¿no? Todo es Oriente, todo es Asia.
Sin embargo, digamos, para terminar un poco como al principio, la relación entre los documentos antiguos y lo electrónico, actualmente nosotros conocemos algo que denominan links o enlaces, y nosotros, los que somos ya como de la tercera edad y nacimos en la segunda mitad del siglo XX, digamos por ahí de los 50, para no caer en precisiones, eh, cuando estábamos en las facultades, en las primeras letras, los maestros nos enseñaban el equivalente al link y nos decían, cuando tú lees un libro, ese libro te va a llevar a otro y ese libro te va a llevar a otro. Y entonces estos links o enlaces, nosotros los conocíamos como las cadenas de libros, ¿no? Y es un poco lo que sucede en la investigación, cómo de una obra bibliográfica vamos a otra, cómo de un documento vamos a otra y cómo todo es un gran engranaje. De esta última parte yo rescataría mucho, ahí sí a nivel un tanto personal, cuáles son aquellos temas que a mí me llamaron la atención, cuáles son aquellos temas que yo voy a ir a otros libros, a otras obras, dada la especificidad de esta, pero digamos, algo que me llama la atención, y lo decía Pilar, lo citaba Pilar, la obra de Fernán Brodel, y de ahí la importancia de la cartografía. ¿Cómo es posible que un sujeto llega y traza un mapa en un tiempo para, para alguien que no sabe de cartografía como yo? ¿Qué instrumentos llevaba? ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Cómo lo hace? Por mera curiosidad, cuando yo sé que alguien va a ir a España, le pregunto que si ha visitado el Museo Naval de Madrid y casi nadie lo hace. Van al Museo del Prado, van al Museo de la Reina Sofía, etcétera, pero la cartografía no es del interés general y tampoco es del interés de los historiadores, y es un filón bastante rico. A partir de la cartografía vamos a encontrar sí una visión del mundo, cómo se imaginaban el mundo, y no solamente a partir del trazo, no solamente a partir de las descripciones, sino también a partir de lo que yo llamo el marco, es decir, lo que hay alrededor del mapa, y son estas criaturas extraordinarias, muy parecidas a cómo nos imaginamos a los asiáticos en el siglo XVII, en el XIX y hasta la fecha. Y entonces en estos mapas hay una serie de monstruos y de seres extraordinarios que forman parte justo del imaginario de los navegantes, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, cuando llegan a la zona de Yucatán y ven a los manatís o manatíes, no sé cómo se diga, que son unos peces o unos, no sabría el nombre adecuado, pero son unos como más gordos que los delfines, así, y entonces servía mucho su grasa, pero al principio ellos pensaban que eran monstruos, ¿no? Todas las leyendas acerca de los viajes de navegación es justamente por el Pacífico por la costa norteamericana hacia Alaska, también revela pues esto. Otra idea es el asunto de la diferencia entre la limpieza oriental, el silencio. En el seminario de la vida cotidiana, una compañera que se llama Rosalba Loreto escribió un texto acerca de las campanas y cómo las campanas se convierten en una forma de guiar la conducta de los habitantes, ¿sí? Más allá de los oficios religiosos y todo, también en las ceremonias fúnebres, en las entradas de los reyes, ¿no? Probablemente cuando entra esta embajada de orientales a la Ciudad de México, pudo haber un gran repique de campanas y que a ellos les pudo haber molestado, ¿no? La idea de la abundancia, de la comida, la idea de la riqueza, ¿sí? De la ostentación, la cuestión de la hospitalidad, ¿sí? Y finalmente esto del espectáculo, ¿no? Es decir, cómo, repito, los ojos son el primer instrumento para educar a una nación. Vuelvo
al principio mi lectura es distinta porque yo tengo el privilegio de haber conocido algunos avances de este libro, conozco a las autoras, sé de sus especialidades, son un verdadero ejemplo de la, iba a decir indisciplina, ¿no? De la interdisciplina, de la transdisciplina, de la conjunción de distintos saberes, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a ellas, yo les agradezco mucho a las compañeras del Centro Mario Benedetti y a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias. Beatriz, ¿me regalas un minuto? Solo un minuto. Por supuesto, Pilar. Bueno, es que ha apuntado algo muy importante, Miguel Ángel, que creo que yo les puedo completar y concretar en pocas palabras. Cuando diseñamos esta colección, su título, el que está en la portada, es La aventura de la vida cotidiana, no la historia, la aventura de la vida cotidiana. Y propusimos, y así se lo decimos a nuestros invitados cuando queremos que publiquen con nosotros, 4 partes. La primera parte, la aventura de la búsqueda. La segunda parte, el contexto de la búsqueda. La tercera parte, el relato de la búsqueda. ¿Qué es lo que nos cuentan? Para una cuarta parte, ¿qué aprendimos de esta aventura? Porque en definitiva, todos los documentos, todas las lecturas pueden ser apasionantes y no llevar a ninguna parte. De manera que esa cuarta parte significa cómo esta aventura influyó o define o nos enseña lo que era la vida cotidiana. Eso era todo. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por adentrarnos en el libro, por adentrarnos en la forma de trabajo del seminario que se refleja en este libro, porque efectivamente el libro termina, como estabais diciendo, con esa reflexión en torno a qué nos enseñan estos 2 documentos esenciales sobre la vida y sobre la diplomacia, sobre las relaciones entre países, pero también entre personas y cómo se llevan a cabo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Ángel, muchísimas gracias Pilar por la aclaración. Vamos entonces a finalizar esta ronda de intervenciones con Patricia Spinato, responsable de la sede de Milán del Consejo Nacional de Investigación ISEM, coorganizadora del evento y experta además precisamente en literatura de viajes y en las relaciones culturales entre Europa y América. Patricia, muchas gracias. Tuyo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a ti, Beatriz, por involucrarnos en esta tan interesante presentación, conversatorio sobre el hermoso libro de las compañeras mexicanas que hemos todos los presentes disfrutado leyendo y volviendo a leer para esta presentación y que, bueno, que se animen todos los que están conectados a tenerlo entre sus manos y disfrutar como lo disfrutamos nosotros por muchas razones. Lo que voy a decir muy brevemente. Ante todo, un placer estar con tantos amigos. El compañero que habló ahora mismo, Miguel Ángel Vázquez, habló de redes y esta es otra red, no solo de libros, sino también de investigadores y de investigaciones que nos unen a todos. Entonces, de una investigación y de un centro de investigación se llega a otro y es lo que nos une. Y con, bueno, nuestro centro de Milán, con Mario Benedetti de Alicante, con los compañeros mexicanos, con nuestro querido Daniel Meirán y el centro de Perpiñán o Perpitlán, como, como decimos en nuestro grupo, y además con tantos temas comunes. Como decía Beatriz, efectivamente sí, nos ocupamos bastante de literatura audepórica, que es muy fascinante porque, bueno, a partir de las crónicas del
de los primeros que llegaron a América. Entonces, desde Colón hasta nuestros días siempre hubo navegantes, viajeros que quisieron dejar testimonio de lo que decía también la maestra Pilar Gonzalvo de la vida cotidiana, porque casi siempre la literatura odepórica supone un diario que nace como algo íntimo, que al final no lo es porque está dedicado a los reyes o a personalidades muy importantes de su entorno, pero al parecer el yo narrante, entonces la primera persona nos da esta idea de intimidad. Y entre líneas, entre noticias muy formales, a menudo sobresalen datos muy curiosos, interesantes sobre lo que era la cotidianidad, esta aventura de lo cotidiano del que estábamos hablando. En estos días, por ejemplo, otro acontecimiento muy importante, el gobierno italiano aceptó la formación de un comité nacional dedicado a Antonio Pigafetta, del que soy parte y bueno, me honra mucho participar en este grupo de celebraciones de otro italiano que de alguna manera colaboró al conocimiento del mundo al final, porque fue la primera crónica completa del viaje alrededor del mundo. Él, bueno, participó en la expedición de Magallanes y dejó este diario tan importante, no solo por el hecho de hablarnos de lugares tan extraños, pero también de cosas cotidianas, entonces hierbas y costumbres, objetos. Y entonces llegar a este libro de Leticia Mayer y de Pilar Galarza, bueno, es como si se cerrara un poquito un círculo y se siguiera esta profundización en el conocimiento de un orbe que parece tan remoto, pero como podemos ver, incluso en unos siglos tan remotos ya se conocía, porque Japón, ¿quién se iba a imaginar que hospedara a tantos cronistas y a tantos viajeros que dejaron huellas importantes que encontramos en esta investigación? Y otro rasgo que me llamó mucho la atención en un momento tan fuerte como fue el de la pandemia, que hubiera investigadores que miraran más allá y que gracias a recursos informáticos que no digo que estaban medio desconocidos, pero nunca fueron tan importantes como en este encierro pandémico, ¿no? Entonces casi todos descubrimos la importancia de los recursos informáticos y bibliotecarios también, ¿no? Porque hasta el momento parecía que todo estaba al alcance físico, ¿no? Práctico de cada uno de nosotros. Y este volumen nos relata muy detenidamente también cómo se desarrolló una investigación que pudo seguir adelante gracias también al hecho de que el material tan importante estuviera a mano de personas muy alejadas de lo que era la biblioteca física, vamos, ¿no? Entonces, nada, lo que puedo decir es darles a todos la enhorabuena, no solo por el libro, sino también por las intervenciones tan interesantes del conversatorio. Por ejemplo, subrayar este seminario de la aventura de la vida cotidiana, que efectivamente parece un tema periférico, pero se vuelve un eje muy importante a nivel científico. Entonces, muchas gracias por habernos involucrados y bueno, creo que podemos ver si hay alguna pregunta de parte del público.
Sí, muchísimas gracias, Patricia. Efectivamente, vamos a abrir la ronda de preguntas también para el público en general. Recuerden que pueden participar quien lo desea a través de las intervenciones del canal de YouTube o entrando simplemente en la Liga Zoom y pidiendo la palabra para hacer las preguntas de viva voz. Bueno, si queréis, yo empiezo aprovechando que tengo el micrófono abierto, porque a mí me parece la lectura, efectivamente esa idea de Daniel Meirán de que el libro se lee como una novela, que habéis ido reflejando todos también, Miguel Ángel insistía, se lee de una sentada, ¿verdad? Que nosotros también lo decimos. Desde la perspectiva de la filología, efectivamente, a mí me da la impresión de que es una novela, ¿no? Es una novela que empieza metaliterariamente, ¿no? El autor reflexiona sobre su propia escritura y cómo ha llegado a esa escritura, pero es también a partir de ahí una novela bizantina, porque el protagonista del primero de los viajes, el pobre, sufre ese naufragio y a partir de ahí empieza toda la historia, ¿no? Toda esa historia que ya no puedes dejar de leer. Y termina como una novela de intriga política, ¿no? Casi como las de Le Carré, ¿no? con incluso lances ahí que no llegan a muertes directas, un muertecito ahí, pero es decir, el protagonista no muere, pero parece que, ¿no? Entonces, en fin, todas ese relato en realidad nos lleva a lo fascinante que es, como decía al principio la doctora Gonzalvo, la vida cotidiana en sí misma, ¿no? Los detalles de las vidas de cada uno de los personajes que se van involucrando ahí. No sé si vosotras os habéis sentido también un poco así, ¿no? Como creando una novela e intentando narrar con esa intención de buscar la atención del lector, ¿no? Que el lector no pierda el interés hasta el final, ¿no? A ver qué ocurre al final, ¿no? Doctora Mayer, ¿le gustaría comentar algo? Sí, nada más comentar que los documentos en sí mismos son una novela, o sea, ahí es cuando se da uno cuenta de que la realidad supera la ficción, porque son documentos históricos que pueden estar muy influenciados por la imaginación del autor, obviamente, pero de todos modos tienen un ancla real en acontecimientos reales y leerlos resulta absolutamente fascinante. Nosotros nos dejamos envolver por esas sedas de los kimonos japoneses, por la fascinación de ese mundo tan diferente que se encontraron de forma tan azarosa y bueno, es la invitación a consultar estos nuevos documentos, a, como decía Miguel Ángel, salir un poco de las historias de la independencia, de la revolución, y irse un poco más a otro tipo de historia, ¿no? Otro tipo de historia que ahorita, que ofrece documentos que están todavía muy poco explorados, muy poco conocidos y que dan un bagaje maravilloso de conocimiento, ¿no? Eso es lo que quería decir, sí. Sí, con permiso. Continuando con Leticia y con lo que están hablando, efectivamente, en nuestra colección, los temas de los homicidios son como para novela policíaca. El alegato del abogado de Leticia de tu libro sobre la pobre señora a quien culparon del homicidio y probablemente era culpable. Pero tenemos homicidios, tenemos divorcios, tenemos revolución. Es decir, todos los argumentos de la novela están mejorados en la realidad. No se oye, Beatriz. Si podéis dar paso a Cristina, que está pidiendo la palabra, por favor. ¿Ya se escucha?
Sí. Sí, 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 ok. Estaba como en automático, perdón, que no se me permitía entrar. Bueno, nada más quería yo comentar que a mí este libro me ha parecido de verdad fascinante, una historia toda esta de los encuentros de dos culturas. A mí eso es lo que más me apasiona. A mí la cultura japonesa será por el desconocimiento que tengo casi absoluto de esa cultura. Me llama muchísimo la atención el saber, el conocer cómo es que vivían estas personas, cómo era su comportamiento, toda su civilización, todas estas cosas. Y estas pequeñas lecturas, pues como quiera me van acercando a todo ese conocimiento tan diferente de lo que uno vive siempre, ¿no? De lo que conocemos, tan occidentales que somos. Entonces, poder conocer un poco del Oriente a mí me ha gustado muchísimo y como bien dicen, para mí este no es un libro de texto, no, es una novela, ¿no? Una novela y como bien decía Miguel Ángel, que te la lees de una sentada, increíblemente interesante. Así que agradezco mucho esta presentación y la oportunidad de poder comentar este tipo de lecturas tan importantes, tan diferentes y tan interesantes. Gracias. Gracias. Muchísimas Ricardo. gracias, Cristina. Creo que Ricardo quería también intervenir. Ricardo García. Bueno, que primero, antes que nada, felicitar a Pilar y a Leticia Mayer por este libro. No lo he leído, pero me dan ganas de leerlo después de esta presentación. Y me quedó una pregunta, después de haber oído a todas y a todos en esta presentación, sí se puede diferenciar y cómo se diferencia la voz de España y la voz de los novohispanos hacia Japón, si era diferente, si coincidían o cómo era, Pilar, si nos puedes decir un poco ya en resumen, si se puede diferenciar estas visiones y cómo se pueden diferenciar. Pues yo creo que sí se pueden diferenciar porque el relato mismo, la descripción, como se mencionó en nuestro seminario pasado con este tema, la descripción que se hace tan detallada de esta relación, el manuscrito se llama La Relación, o la simplificamos con el término La Relación, hace una descripción tan detallada, es una descripción casi etnográfica de lo sucedido, del encuentro, del naufragio, de la llegada, de la espera, de la incertidumbre, de hasta cuándo voy a llegar a hablar con el shogun. Entonces, yo creo que sí se notan esas diferencias, porque en el mismo texto se menciona la sorpresa, el miedo que les provocó, por ejemplo, la segunda embajada que llegó al Japón por parte de Vizcaíno, ¿no? En donde, por ejemplo, ellos llegan y cuando van camino a entrevistarse con el shogun, cuando llegan a la corte, empiezan a disparar sus arcabuces, los españoles, ¿no? Entonces, esa irrupción, ese momento que está bien descrito en la segunda relación, nos permite o nos ofrece la mirada de esas diferencias de las que esas diferencias que mencionas. Yo creo que sí, los propios documentos, más allá del texto, todas esas descripciones las puedes ir concatenando con la parte cultural, ¿no? Con las maneras, los rituales, la cultura que tienen los orientales, en ese momento que son los japoneses, versus lo que eran los españoles y la manera tan distinta también que tuvo Rodrigo de Vivero. Claro, Rodrigo llegó como náufrago, fue bien acogido, recibido, y él esperó pacientemente poder llegar. En cambio, la segunda entrada, la segunda entrevista que tiene Vizcaíno, pues ahí sí fue completamente triste, digamos, en el sentido de él esperaba que fuera recibido con todos los honores, pero en el momento que él se percata que tenía que esperar, que tenía que
tener todo un ritual, él tiene un comportamiento completamente distinto y eso es lo que yo creo que sí permite poder identificar esas formas, que son las que creo que preguntas. Creo que sí. No sé, doctora Mayer, usted qué piense, pero... Sí es difícil porque en realidad Rodrigo de Vivero tiene toda una cultura hispana muy desarrollada, ¿no? Pero pues es un cortesano, como tú bien dijiste, Pilar, en tu intervención. Es un cortesano y sabe cómo, aunque no conozca las formas cortesanas de los japoneses, sabe cómo moverse en una corte, ¿no? Mientras que Vizcaíno, pues es un navegante nada más que por casualidad lo nombran embajador, pero no es realmente alguien que tenga una formación diplomática que pueda manejarse diplomáticamente y queda totalmente claro, ¿no? No es una diferencia entre hispanos y novohispanos, sino entre personajes, ¿no? Más bien, creo yo. Sí. Y pero es muy interesante porque es muy contrastante, ¿no? Mientras uno es realmente un cortesano, alguien que sabe cómo manejar la diplomacia, cómo relacionarse, cómo entiende perfectamente bien los valores y los conceptos. El otro verdaderamente va en una actitud muy prepotente, muy de yo soy el representante del rey más poderoso y entonces ustedes me tienen que atender como yo quiero que me atiendan, no como ustedes creen que tienen que atenderme, ¿no? Entonces, yo creo que eso resulta muy interesante del libro, contrastar las dos visiones, que más que visiones por grupo nacional o lo que sea, son de personas, ¿no? De personajes que tienen diferentes formaciones, ¿no? Eh, pero sí, resulta muy interesante. Y claro, la relación de Rodrigo de Vivero es una relación más amplia, escrita por él mismo, muchos años después, pero escrita por el mismo autor, mientras que la de Vizcaíno es una relación escrita por escribanos, los escribanos que llevaban en el barco, en la embajada, que son los que relatan todos los hechos, ¿no? Y que escriben inmediatamente la relación porque hay que mandarla al virrey y hay que mandarla al rey, ¿no? Para que sepan qué es lo que pasó. Entonces son dos formas de escribir también diferentes, pero al mismo tiempo muy interesante contrastarlas. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, Ricardo. Y nos dice también mucho de lo que es la diplomacia, ¿verdad? De la importancia que tiene la diplomacia, ¿no? Hasta qué punto puede cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Cuando uno ve que Japón se cerró en 1639, se cerró a Occidente, coincide exactamente con todas las discusiones que hay diplomáticas con las intervenciones de países occidentales en Japón, ¿no? O sea, la intención de intervenir de Portugal, de España, de Holanda, de Inglaterra, hasta que Japón dice, hasta aquí, y yo me cierro y no quiero saber nada de ustedes, les dejo abiertos un puerto, Nagasaki, para seguir teniendo algo de comercio, pero no quiero saber mucho más de ustedes, ¿no? Y sí, ahí es donde se ve la importancia de la diplomacia, porque no se manejaron, salvo el viaje de Rodrigo de Vivero, que de pura casualidad por el naufragio da en Japón, es el único que se maneja diplomáticamente, ¿no? Los demás no se manejan diplomáticamente. Entonces hacen que una relación que podía haberse establecido desde el siglo XVII se cierre y se vuelva a abrir hasta el siglo XIX, ¿no? Creo que la doctora Gonzalo quería intervenir también. Sí, nada más, dialogando con Leticia, que tantas veces dialogamos, no solamente es en el nivel de la diplomacia que tú has destacado, sino que a lo largo de nuestros libros, en todas nuestras historias, una y otra vez se repite el discurso del prepotente que no está dispuesto a ceder y el poderoso que está dispuesto a la sonrisa, a la cortesía, a la sencillez. Esa es la diferencia. El que quiere que la tengan por y el que ya es y no necesita que le den nada especial. Eso es algo muy vital que podemos encontrar desmenuzando los contextos de todos nuestros libros. Sí, tienes razón, Pilar, efectivamente.
Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Yo aquí ahora mismo no veo, no sé si alguno de los que han participado en la mesa quieren hacer una última intervención ya para despedirnos. Creo que hemos presentado muy bien el libro, bueno, no yo, sino vosotros, evidentemente, pero creo que los que lo hemos leído hemos mostrado esa fascinación de la lectura, efectivamente. No sé si queréis, Pilar, comentar alguna cosa más. Un comercial. Si les interesan los libros, comuníquense al Colegio de México. Es muy fácil. La página del Colegio de México. Ahí tienen intervenciones personales nuestras, tertulias de historiadores, debates y encuentros de historiadores, seminario iberoamericano, jornadas de historiadores. Todo de la vida cotidiana lo tienen en la página Colmex, el Colegio de México. Entran ahí en YouTube, tienen todo lo que quieran, horas en las que comentamos, Leticia, Miguel Ángel, yo, todos nuestros compañeros. Y los libros se pueden pedir, muchos ya son electrónicos y son baratitos y llegan pronto. Todos se pueden pedir igualmente al Colegio de México. Y muchísimas gracias por la aclaración, doctora, porque es fundamental, efectivamente. La página se está convirtiendo en un espacio básico de investigación, efectivamente. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera agradecer en primer lugar a los ponentes, a los asistentes e interesados en esta presentación, pues sus reflexiones, el tiempo dedicado a la lectura del libro y sobre todo habernos convocado de esta manera, ¿no? Seguimos en la pospandemia, el libro se quedó en la pandemia, ¿no? Y realmente la experiencia de trabajar ante la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a regresar, realmente creo que también canalizó parte de las angustias, al menos la mía. Estuvo bien dirigida porque los primeros meses fueron demasiado fuertes, pero había que estar haciendo el trabajo, entonces era como mejor trabaja en las madrugadas porque en el día estás en el caos familiar. Entonces creo que sí, la experiencia de haber hecho un trabajo de esta manera, también creo que vale la pena reflexionarlo como parte de la vida cotidiana en la pandemia. Muchas gracias. Efectivamente, Pilar, tienes toda la razón. Miguel Ángel, ¿querías comentar también? Sí, mira, otro de los temas sugeridos en este libro es que nosotros tenemos la imagen de la gran armada, la gran flota, los piratas con sus naves así invencibles que surcan los océanos, etcétera, ¿no? Y aquí desde el principio, digamos que todo se origina en un naufragio y en el camino, en esta historia, pues, hay varias naves que se pierden, que al momento de, no sé cómo se diga, pues, de que las ponen en el mar, se parten, en fin, ¿no? Entonces habla un poco de la fragilidad de las embarcaciones y esta idea de la poderosa armada, de la flota mercantil que va, una nave capitana y otras que van a su alrededor y todo esto también gracias a este libro nos lleva pues a la reflexión de la fragilidad y le da el carácter humano a la historia. Otro rasgo del seminario y de este libro es que al final de cuentas la historia se humaniza. Ya no son estos grandes héroes, ¿no? Sino son estos seres humanos que se pueden equivocar, sobre todo en el caso de Sebastián Vizcaíno, ¿no? Cuando Ricardo García preguntaba, ¿y cuál es la diferencia entre los españoles y los novohispanos? Bueno, pues es que es su visión de mundo, ¿no? Yo me preguntaba mucho, o me preguntaba, cómo sería la vida de estos personajes que vienen como embajadores de Japón y se narra así brevemente en el libro y uno de ellos fue tomado por el capitán y lo bautizaron y todo eso. Y yo decía, ¿y a dónde está su familia, su arraigo con las costumbres? ¿Cómo será su integración a la sociedad? ¿No? Y entonces de pronto uno entiende también por qué hay motines, levantamientos,
negros huidos, piensa uno en los africanos, etc. Entonces, este libro, insisto, detona hacia otros temas, ¿no? Y justamente en el seminario hay una compañera que se llama Flor Trejo y que ella se ocupa de temas parecidos, es decir, la navegación, los barcos, la vida cotidiana en el mar, pero justamente del lado del Atlántico. Y entonces la lectura de Flor Trejo, de la obra de Flor Trejo, que está tanto en los libros que mencionó la doctora Gonzalo al principio, con la obra de Pilar Galarza y de Leticia Mayer, nos puede dar como una visión complementaria, una visión, digamos, articulada de Atlántico y Pacífico, ¿no? Que parece que son dos mundos distintos, así como decía Ricardo, España, Nueva España, Atlántico y Pacífico refieren sociedades, costumbres distintas, ¿no? Yo terminaría con eso y agradeciendo a todos su atención. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Muchas Miguel. gracias. Sara Ríos, que tenía también la mano levantada. Así, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Le envío un saludo muy especial a Beatriz, a Daniel Meirán, a Pilar, a Ricardo, personas muy cercanas, conocidas y muy queridas. Quiero felicitarlos precisamente por la presentación del libro y decir que independientemente de que no lo he leído, pero lo leeré, la forma de participación y la manera en que fueron llevados todos los temas, sin duda es un resorte extraordinario para que cualquier persona de inmediato pretenda leerlo, irlo a buscar, porque se unifican dos aspectos muy importantes. Por un lado, la parte de la investigación y todo lo que sería el contenido histórico, pero por otro lado también la parte novelada, la manera en que va a ser narrado el libro y cómo esto nos lleva precisamente a una comprensión mucho más profunda, más inmediata, más cercana de lo que estamos nosotros conociendo. Hay un punto que yo quería destacar y que me pareció realmente muy importante dentro de los comentarios que se hicieron, y es el que tiene que ver con algunos de los temas que mencionaron, como el honor, la cortesía y la diplomacia, sobre todo porque me pongo a pensar en el momento histórico que todos estamos viviendo, en la experiencia tan fuerte que tuvimos todos con la pandemia y en el caos mundial en el que estamos sumergidos diariamente. Yo creo que estos tres temas son muy importantes. El honor percibido como la grandeza del ser humano, y no desde un punto de vista ególatra, sino desde un punto de vista vinculado a la ética. La cortesía como la necesidad de vincularnos unos a otros de una manera afectiva, de una manera respetuosa. Y la cuestión que tiene que ver con la diplomacia, es decir, muchos de los conflictos y los problemas que estamos viviendo en la actualidad, creo yo que tienen que ver precisamente con eso, con el hecho de que hemos perdido la capacidad para comunicarnos, la capacidad para expresar de una manera cálida nuestras propias diferencias, porque somos totalmente distintos, pero al mismo tiempo pertenecemos todos al mismo ente, somos parte de lo mismo, somos parte del universo. Quiero decirles que fue realmente el verlos una experiencia muy hermosa y también reconocer la parte de la investigación tan acuciosa, tan interesante de Leticia Mayer y de Pilar Galarza. Les envío un gran saludo y un gran abrazo y un beso. Gracias, Sara. Muchísimas gracias, Sara. Yo creo que precisamente las palabras de Sara pueden servir perfectamente para cerrar esta mesa. Creo que has resumido magníficamente y has llevado esa reflexión a la que nos pedía al principio la doctora Gonzalo, que era fundamental que hiciéramos, ¿verdad?, con su seminario. ¿Cómo llegar a hoy y qué nos dicen hoy esos textos? Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Gracias, Pilar. Gracias, Leticia, por haber confiado en el Centro Benedetti y en el Centro Nacional
de la investigación italiano para llevar a cabo esta presentación. Gracias a todos y bueno, nos seguimos viendo presencialmente o virtualmente. Ya nos hemos dado cuenta de que lo importante es mantener esos lazos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.